Buenas noches, Foster. Me llamo Alejandro. Soy miembro de las Fuerzas Armadas de México. Me uní desde muy temprana edad como soldado raso a los 18 años de edad. Esto debido a que crecí en un ambiente de suma pobreza, en un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, y no tenía muchas otras opciones. Así que decidí mudarme a un poblado un poco más grande, en donde había un cuartel militar, ya que en el pueblo había conocido un amigo, el cual hizo lo mismo. Él era un poco mayor que yo, y un día que vino de visita al pueblo, cuando salió Franco del cuartel, pasó a saludarme y me recomendó que debería hacer lo mismo, ya que en este lugar no iba a encontrar nada y jamás iba a lograr salir de la precaria condición en la que vivía, y que además de eso no era mal pagado el ser militar, y así podría apoyar a mis padres con un poco de dinero. Así que, sin ver muchas opciones de por medio, ya que tampoco ambicionaba estudiar o trabajar en otro tipo de cosas en la ciudad, decidí hacerle caso e ir a probar suerte en el ejército mexicano. Así que decidí empacar el poco dinero que tenía y me mudé. Realmente no es como que pidan muchos requisitos para entrar, así que no tuve ningún problema. Actualmente tengo 33 años de edad y puedo decirte que en estos 15 años de experiencia militar que he tenido, me han pasado innumerables experiencias de todo tipo, desde enfrentamientos, emboscadas, cateos a casas de seguridad, así como también un par de vivencias paranormales, y me gustaría contarte algunas de ellas. La primera es justo a los pocos meses de llegar al cuartel. En una ocasión me tocó hacer guardia de madrugada en el turno de la medianoche hasta las 3 de la madrugada. En esa ocasión yo tenía un compañero con el cual estábamos vigilando la parte frontal del cuartel en una torre de vigilancia. Todo transcurría con normalidad. Estábamos platicando de cosas en general de la vida para que el tiempo se nos hiciera más llevadero, cuando a eso de las 2 de la mañana él me dijo que en un momento venía, que iría al baño, así que me quedé alerta vigilando hasta que él regresara. Empezaron a transcurrir los minutos y nada que volvía. Volteé a mirar mi reloj y ya habían pasado 15 minutos y se me empezó a hacer raro, ya que los baños estaban muy cerca y no teníamos permitido tardarnos tanto en el baño, por lo que decidí bajar para ir a echar un vistazo a ver si no se había desmayado o algo por el estilo, o simplemente ir a checar qué es lo que estaba haciendo. Esa noche estaba haciendo un frío inusual. Normalmente las noches suelen ser calurosas, pero esa madrugada de plano había algo en el viento que se sentía diferente. A los 2 minutos de caminar y llegar al baño, encontré a mi compañero parado enfrente del espejo, viendo hacia la nada, con la mirada perdida en el cristal. Me le acerqué por un costado y lo tomé del hombro y le pregunté que si todo bien, que por qué se estaba tardando en regresar, pero no me respondía. Lo empecé a sacudir un poco más fuerte para que reaccionara, hasta que de pronto, tras sacudir la cabeza, logró reaccionar, como si acabara de salir de un trance, a lo cual le pregunté que qué había pasado. Volteó a verme y me dijo que no me lo iba a creer, pero que había terminado de hacer sus necesidades y se estaba lavando las manos, cuando de pronto vio que un sujeto con vestimenta militar parado detrás de él, lo cual se le hizo completamente extraño, ya que se supone que solo nosotros dos estábamos de guardia de ese lado del cuartel. Ese le preguntó que qué es lo que estaba haciendo despierto, que lo reportaría, así que le ordenó que se identificara inmediatamente. Lo que se le hizo extraño es que al ser un cuartel tan pequeño, conocía la mayoría de los elementos y por más que intentó, no logró reconocer su cara. Además de que había algo raro, su uniforme, si bien era militar, parecía de otra época, de antes de que renovaran los diseños, aunque no pensó en eso hasta después. El caso es que lo seguía viendo por el espejo,
cuando de pronto sacó un arma de su cinturón. En ese momento, mi compañero entró en shock y solo pudo observar fijamente lo que estaba haciendo. El misterioso elemento militar elevó su pistola a la altura de su propia cabeza y en ese momento mi compañero cerró los ojos fuertemente, ya que pensó que sería el fin de su vida, pero no pasó nada. Con miedo, tras pasar unos segundos, abrió los ojos y se dio cuenta de que no había nadie más ahí. En ese momento sufrió un shock nervioso y se quedó trabado, por así decirlo, hasta que llegué yo a sacarlo de ese trance, moviéndolo. La verdad es que al principio no le creí mucho lo que me estaba diciendo, ya que seguramente solo se estaba haciendo tonto usando el celular o perdiendo el tiempo y se habría inventado esa fantasiosa historia como excusa. Pero él juraba y perjuraba que era totalmente cierto. Al día siguiente, él empezó a contar a todos nuestros compañeros en el comedor lo que le había ocurrido. Había muchas opiniones de todo tipo, que si estaba mintiendo, que algunos le creían y otros no, cuando de pronto se acercó un antiguo, un oficial de mayor rango, y nos dijo que cuál era el alboroto. Así que mi compañero le contó lo que había sucedido. Al escuchar las palabras de mi compañero, nuestro antiguo se quedó completamente callado, con una mirada un tanto nostálgica, e incluso se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le volvimos a insistir y como que reaccionó, y solo nos dijo que no estuviéramos haciendo escándalo y que comiéramos en silencio, y luego se regresó a su mesa con los otros oficiales. Estuvieron transcurriendo los días y ya no se volvió a escuchar nada del tema. Tiempo después me volvió a tocar guardia con ese mismo compañero, y en medio de la madrugada, me contó que el oficial que se nos había acercado, esa vez en el comedor, le mandó a llamar para hablar en privado con él. Le preguntó ciertas características físicas del supuesto militar que había visto en los baños, por lo que mi compañero se lo describió según lo recordaba. El oficial no pudo evitar derramar una lágrima, la cual deslizó desde su mejilla hasta el suelo, y fue ahí que le contó la historia de lo que había sucedido. Resulta que ese extraño militar fue un rango medio que estaba dentro del cuartel. Era su superior o antiguo y tenía una muy estrecha y buena relación con él. Con el tiempo se empezó a rumorear que él estaba en la nómina del crimen organizado y lo estaban investigando. Al parecer, un rango superior le dio el pitazo, avisándole que iban por él al cuartel para arrestarlo y ponerlo en una prisión militar. Claramente, él había cometido errores, pero ese tipo de delitos no siempre quedan impunes. Así que debido al gran castigo que iba a afrontar como consecuencia de sus malos actos, decidió encerrarse en los baños. Con el paso de los minutos, solo se escuchó una fuerte detonación de arma de fuego proveniente de ese lugar, por lo que varios soldados fueron a ver qué había pasado, y en el baño, tirado frente a los lavabos, se encontraba a su antiguo. No hubo nada que pudieran hacer. Al parecer, había sido por fechas parecidas en que había perdido la vida a estas, por lo que se empezó a crear una especie de leyenda urbana dentro del cuartel, diciendo que si ibas al baño durante ese mes de madrugada, probablemente podrías encontrarte con el espíritu del militar. En otra ocasión, nos mandaron a hacer un operativo en la sierra de Michoacán, en unos pueblos aledaños, ya que se tenían informes de que habían montado un laboratorio químico con la intención de elaborar sustancias sintéticas para su venta y distribución en los estados de México y otras partes del mundo. Nuestra misión era llegarle por la madrugada y acabar con la vida de todos los delincuentes que encontráramos y se interpusieran en nuestro camino. Esto con la finalidad de poder tomarlos de sorpresa y que no tuvieran tiempo de reacción. Gracias a un informante que teníamos coludido entre sus filas, logramos dar con la ubicación exacta, ya que suelen estar en lo más profundo escondido entre toda la frondosidad de la sierra michoacana. Para esto, ya se había rumoreado que en ese lugar
habitaba una criatura extraña que defendía a los delincuentes. Esto por los mismos pobladores que estaban en una pequeña comunidad en las faldas de la sierra. Pero solo era eso, simples rumores, por lo que no hicimos mucho caso. Así que sin más, nos empezamos a preparar para hacer el operativo. A las 2 de la madrugada nos dirigimos hacia ese lugar, aprovechando las penumbras y con las luces apagadas, para que les fuera difícil a los denominados halcones dar con nuestro movimiento. Realmente no era muy lejano el lugar de donde estábamos. Tras unos 20 minutos de carretera ya habíamos llegado. Nos bajamos en una parte lateral de la sierra por una ranchería abandonada para evitar que dieran con nuestro movimiento. De ahí tuvimos que subir a pie por la sierra. El plan era dejar estacionadas las camionetas en ese lugar, subir, acabar con todos los sicarios que estuvieran resguardando el lugar, así como los químicos que se encargaban de elaborarla, para acto seguido avisar por radio para pedir más apoyo de camionetas y decomisar toda la mercancía. Era un plan sencillo, sin embargo, hubo algo que nos echó a perder todos los planes. Nos bajamos de los vehículos con nuestras armas cargando y empezamos a subir cuesta arriba entre la frondosidad de los árboles. Era cuestión de unos 3 kilómetros desde el rancho donde nos habíamos bajado. A medio camino empezamos a escuchar algo raro. Era como un extraño aullido de un lobo, pero nunca habíamos escuchado algo parecido. Nos volteamos a ver entre nosotros, pero solo seguimos la indicación de nuestro capitán de seguir avanzando. Recorrimos unos 300 metros más, cuando de pronto vimos recargado sobre un árbol una especie de animal humano. Este tenía una cabeza humana, pero con una semejanza a lo que parecía ser un hocico de lobo, y estaba completamente peludo. Se encontraba parado sobre sus 2 patas. Pasaron unos segundos y ese aullido se convirtió en un gruñido, para acto después empezar a correr en 4 patas a toda velocidad hacia nosotros para atacarnos. Nuestro instinto nos hizo accionar nuestras armas contra aquella extraña criatura, la cual era excesivamente rápida, más que un perro cualquiera, por lo que nos costó mucho poder acertarle un tiro. Este logró alcanzar a atacar a uno de nuestros compañeros, dejándole una gran mordida en su brazo, aunque gracias al equipo de protección que traía puesto, no perforó muy profundo la herida. En uno de esos instantes, un elemento logró acertarle un disparo sobre el lomo. Por el alboroto que se armó, supongo que los delincuentes fueron alertados y escaparon de ese lugar, ya que el compañero herido, junto a otros 2 elementos, regresaron al rancho para llevarse el elemento que habían mordido para proporcionarle primeros auxilios. Nosotros seguimos avanzando y unos 300 metros más adelante vimos con el campamento que tenían montado, pero ya no había nadie. Registramos todo el lugar y no encontramos nada de mercancía terminada. Lograron escapar con todos los estupefacientes. Sin embargo, dejaron muchos instrumentos químicos, así como productos que seguramente usaban para fabricar sintéticamente las sustancias. Al final, si bien logramos desmantelar el laboratorio, no logramos capturar ni aniquilar a ningún delincuente, ni tampoco nada de mercancía. Nuestro superior nos pidió no mencionar nada de lo sucedido, ya que nos dijo que probablemente los delincuentes habían pagado a un brujo o hechicero de la zona para que les brindara un nahual en especie de protección para ellos. Simplemente era mejor olvidar el asunto y seguir con lo nuestro, aunque yo jamás olvidaré el aterrador aullido de aquella extraña criatura y el enorme terror que sentí de que me fuera a devorar. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra soldado fantasma para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like
y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.